Vamos a ver las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Claro, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, que os recuerdo que es aquel que tiene un ángulo recto, que lo representamos mediante este cuadrado, ángulo recto de 90 grados, entre dos de sus lados, ¿vale? Nosotros en este triángulo rectángulo vamos a definir unas razones. Bien, recordamos primero que los dos lados que forman 90 grados se llaman catetos. Aquí B y C son los catetos. Y el lado más grande del triángulo es la hipotenusa. También recordamos que en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que lo vamos a necesitar en nuestros cálculos. Es decir, que la hipotenusa es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Este es el teorema de Pitágoras que se aplica a triángulos rectángulos y que vamos a necesitar en los cálculos. Bueno, pues definimos, fijaros, para definir las razones trigonométricas vamos a fijarnos. Primero, ángulos dentro del triángulo. Este ángulo es de 90 grados, ángulo recto. Y luego tenemos dos ángulos agudos, agudo significa de menos de 90 grados, alfa, que le he llamado alfa, y le he llamado beta. Recordamos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Suman 180 grados. Luego, si este mide 90, significa que estos dos suman 90 grados también. De forma que alfa más beta, 90 grados, más otros 90, total, 180 grados que tiene cualquier triángulo. No solo los triángulos rectángulos, sino cualquier triángulo. La suma de sus ángulos, de sus tres ángulos, es de 180 grados. Bueno, recordado todo eso, definimos el seno del ángulo alfa como el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Primero, vamos a identificar esos elementos. Alfa, este es el ángulo alfa. Luego, hipotenusa en este triángulo es A. Cateto opuesto se refiere de los dos catetos, el opuesto es el que está más lejano al ángulo. Fijaros que hay uno que está al lado o contiguo al ángulo. Contiguo, una cosa contigua a otra significa que está al lado de. Entonces, el cateto B es contiguo al ángulo, pero el cateto C es opuesto al ángulo, ¿vale? Porque es el que está más lejos. Entonces, se define el seno del ángulo como el cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, en este caso, C, que es el cateto opuesto, entre A. C entre A. Ese es el seno. El coseno. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? El coseno de un ángulo se define como cateto contiguo dividido por la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto contiguo del ángulo alfa? Pues el cateto contiguo es B y la hipotenusa es A. O sea, tenemos B entre A. Ese es el coseno. Entonces, seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto contiguo dividido por la hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa. La tangente de alfa, que es cateto opuesto, C, partido cateto contiguo, que es B. C partido B es la tangente de alfa.
Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, en vez de seno, coseno y tangente de alfa, quisiéramos calcular seno, coseno y tangente de beta, vamos a ver lo que tendríamos. Por ejemplo, seno de beta hemos dicho que es cateto opuesto dividido por hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? ¿B o C? Fijaros que C, que está al lado del ángulo, en este caso beta, es su cateto contiguo y su cateto opuesto es B. B dividido por la hipotenusa, que es A. La hipotenusa es la misma, ¿vale? En el triángulo solo hay una hipotenusa. En cambio, cateto contiguo y cateto opuesto pueden cambiar sus papeles según nos refiramos a alfa o a beta. ¿Cuál sería el coseno de beta? Coseno de beta es cateto contiguo, contiguo a beta es C, dividido por hipotenusa, A, ¿vale? Contiguo es al lado de. Entonces, C partido por A. Y por último, la tangente de beta es cateto opuesto a beta dividido por cateto contiguo, es decir, el opuesto es B y el contiguo es C. B partido C. Fijaros que alfa y beta son dos ángulos que suman 90 grados y para esos ángulos ocurre que el seno de beta, B partido A, es igual al coseno de alfa, B partido A. El coseno de beta es igual al seno de alfa, C partido A, y la tangente de beta es la inversa de la tangente de alfa. En vez de C partido B, B partido C. ¿Vale? Esas cosas se cumplen para ángulos como alfa y beta que suman 90 grados. ¿Vale? Bien, pues conocidas esas razones trigonométricas y recordado el teorema de Pitágoras, importante, ¿vale?, que nos va a hacer falta, vamos a hacer algún ejercicio con estos dos triángulos. En el primer triángulo tenemos los ángulos alfa y beta y un ángulo recto, no está señalado, pero esto es un ángulo recto. Y en el segundo triángulo tenemos los ángulos gamma y delta. Y aquí tenemos un ángulo recto. ¿Vale? Aunque lo esté dibujado, aquí tenemos un ángulo recto. Bien. Vamos a calcular todas estas razones trigonométricas. Nos han dado unas medidas. Y es verdad que necesitamos saber, en el primer triángulo no conocemos todo, necesitamos saber A. ¿Cómo podemos averiguar A? Pues mediante el teorema de Pitágoras. Vamos a calcularlo conforme lo necesitemos. Empezamos por el apartado A. El apartado A dice seno de alfa. Bueno, vamos a calcular seno de alfa. Lo vamos a hacer... Vamos a traernos, cuando necesitemos este triángulo, ¿vale?, lo acercaremos. De momento lo dejamos colocado aquí. Vamos a ver. A. Seno de alfa. El seno de alfa, recordamos, este es alfa, es cateto opuesto, en este caso 10 centímetros, dividido por A, que es la hipotenusa. Ahora, ¿qué ocurre? Que A no lo conocemos.
para conocerla usamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que A es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Calculamos con la calculadora esa raíz directamente y nos da la raíz de 18 al cuadrado más 10 al cuadrado, 20,59. Entonces tenemos 20,59, vamos redondeado a las centésima de centímetro, y tenemos que ya conozco A, por tanto lo coloco en su sitio, 10 centímetros dividido entre 20,59 centímetros, y lo primero que observamos es que lo que observamos es que el seno, lo mismo le va a pasar al coseno y a la tangente, al ser magnitudes que son cocientes de longitudes, pues van a ser adimensionales, es decir, no tienen dimensiones y por tanto no tienen unidades. ¿Vale? Entonces son magnitudes adimensionales, no tienen dimensiones. Bueno, dividimos 10 con la calculadora entre 20,59 y eso nos da 0,48. Voy a redondear a 3 cifras decimales, sería 6, ¿vale? Redondeando a las milésimas, ¿vale? Porque después viene un 6. 0,486 el seno de alfa. Acordaros otra cosa importante. La hipotenusa A es mayor siempre que los catetos. Por tanto, si la hipotenusa es mayor que los catetos, fijaros, ocurre que como la hipotenusa está en el denominador de seno y coseno, de la definición de seno y coseno, eso significa que el seno va a estar siempre entre 0 y 1. No puede ser mayor que 1, puesto que el cateto no puede ser mayor que la hipotenusa, y el coseno igual. Como el cateto no puede ser mayor que la hipotenusa, entonces seno y coseno van a estar entre 0 y 1. Luego veremos más tarde que realmente puede estar entre menos 1 y 1, ¿vale? Pero no va a exceder esos valores, menos 1 y 1. En cambio, la tangente no va a tener limitación en sus valores, puede ir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Bueno, esto lo volveremos a comentar más tarde. Vamos con el siguiente. Seno, apartado B. Seno de beta. Bueno, en este caso, fijaros el ángulo beta, ¿dónde está? Seno es cateto opuesto, es decir, el que está más lejos, el que está al lado es el de 10, y el que está más lejos de beta es el de 18. Entonces será 18 centímetros dividido entre A, que es la hipotenusa, que son 20,59, que ya la conozco.
Centímetros y centímetros se van. Acordaros, el seno, coseno y tangente no tienen unidades. Y eso queda 20,59, 18 entre 20 y 59, 0, se redondeo a las milésimas, 874. ¿Vale? 874. Sin unidades. Siguiente, apartado C, me pide la tangente de alfa. Vamos a traer, conforme hacemos el ejercicio, vamos a traer por aquí el triángulo, ¿vale? Para que lo tengamos visible. Y me están pidiendo, apartado C, hemos dicho, la tangente de alfa. La tangente de alfa, hemos dicho que es cateto opuesto, es decir, el más lejano, entre cateto contiguo, el más cercano, el que está al lado del ángulo. 10 partido 18. 10, 18. Y el resultado es 0, 5. Bueno, si redondeamos a las milésimas, como son todos 5, pues pondríamos 6. ¿Vale? Esa es la tangente. Os recuerdo, la tangente puede estar realmente, puede ir desde menos infinito a más infinito. ¿Vale? Seno y coseno entre menos 1 y 1. Vamos con el siguiente. Coseno de alfa. Coseno de alfa. Coseno es cateto contiguo, es decir, el que tiene al lado de alfa, que es 18 centímetros, partido a la hipotenusa 20,59 centímetros. Este cálculo, acordaros, el coseno de alfa es igual al seno de beta, lo tenemos ahí arriba, ¿vale? Aquí también centímetros se iba, y tengo 0,874, que lo tenemos en el apartado B. Vamos con el apartado B. El apartado B nos pide coseno de beta. Bueno, el coseno de beta, hemos dicho antes que es igual al seno de alfa, que lo tenemos calculado por aquí arriba. ¿Vale? Seno de alfa, 0,486. Bien, coseno de beta, nos fijamos en el dibujo, cateto contiguo, ¿vale? Para ejercitar la definición, ¿vale? No nos fijamos en el de alfa, en el seno de alfa, vamos directamente a ejercitar la definición. Coseno de beta, cateto contiguo, contiguo es el que tiene al lado, 10 centímetros. Dividido por hipotenusa, 20,59. El resultado, si me voy a fijar, ya tengo hecha la división, 10 entre 20 y 59, que hemos dicho que es 0,486. 0,486, redondeado a las milésimas. Y por último, con este triángulo, la tangente de beta. Cateto opuesto a beta, es decir, 18 centímetros,
dividido por el cateto contiguo a beta, que es 10. Y esto, 18 entre 10, pues vemos que es 1,8. Sin unidades, 1,8. Fijaros aquí cómo se ve que la tangente ya es mayor que 1, ¿vale? Seno y coseno. Acordaros, el seno de un ángulo. Realmente, si queréis ya recordarlo, no va a ser entre 0, sino va a ser así. Seno de un ángulo, cualquiera, alfa, beta, el que sea, va a estar entre menos 1 y 1. El coseno del ángulo igual. Y la tangente de un ángulo va a estar entre menos infinito e infinito, ¿vale? Ya lo iremos diciendo más veces. Bueno, ya hemos calculado las razones trigonométricas de alfa y beta en el primer triángulo. Vamos con el segundo triángulo. Para eso voy a borrar algunas cosas, por ejemplo, y vamos a traer aquí el siguiente triángulo. Bueno, lo traemos por aquí abajo. Bien, vamos a empezar con el apartado G, seno de gamma. Bien, aquí tenemos el ángulo gamma. Los catetos son ahora B y 15 y la hipotenusa es 19, ¿vale? El más grande, la hipotenusa, es lo que forma el ángulo recto. Este sería mi ángulo recto, ¿vale? Pues serían los catetos B y 15. Tengo que averiguar B en algún momento. Vamos para el seno de gamma a ver lo que me hace falta. El seno de gamma es cateto opuesto. El cateto opuesto a gamma, el más lejano, es 15 metros. En este caso son metros. Y la hipotenusa 19. Entonces tendría 15 metros partido 19 metros. Las unidades se van. Y me queda 15 partido 19, que es 0,789. ¿Vale? Después viene un 4, entonces redondeo 789. De nuevo, sin unidades. H me está pidiendo coseno de delta. Coseno de delta. Coseno de delta, tengo aquí el ángulo delta. Coseno significa el cateto contiguo, es decir, el que está a su lado, 15 dividido por la hipotenusa, que es 19. Es decir, que igual que el de arriba, es igual al seno de gamma, como ya sabíamos. Siguiente, apartado I pide la tangente de gamma. Tangente de gamma. Tangente de gamma es cateto opuesto, es decir, 15, partido cateto contiguo a gamma, que es B. 15 metros partido B. Pero necesito ahora saber quién es B. Ahora ya me hace falta. Teorema de Pitágoras. Me dice
que la hipotenusa, 19, es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, de aquí tengo que averiguar b. Primero, como esto es una ecuación irracional, si recordáis las ecuaciones con raíces, lo primero que hacíamos era aislar la raíz. ¿La veis que ya está sola en uno de los miembros? Siguiente paso, elevar al cuadrado para eliminar la raíz, es decir, 19 al cuadrado, elevo al cuadrado los dos miembros y la raíz desaparece. Una vez que tengo eso, voy a colocar por aquí arriba, tenemos eso, tengo que b al cuadrado, 15 al cuadrado pasa restando, es decir, que b al cuadrado es igual a 19 al cuadrado menos 15 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 19 al cuadrado que son 361 menos 15 al cuadrado que son 225. Es decir, $136, de donde b es igual a la raíz de 136. Nosotros decíamos que si b cuadrado es 136, b es más menos la raíz de 136. Pero fijaros que b es una longitud de un triángulo, de un lado de un triángulo. Entonces, desechamos las soluciones negativas, porque no vamos a decir que la longitud de un lado mide menos tantos metros, ¿vale? O sea, tomamos de más y menos, de la solución positiva y negativa, tomamos la positiva. Bueno, total, la raíz de 136, que es 11, redondeando, 11,66 metros, ¿vale? Que es su unidad. Entonces, ese cateto mide 11,66. Lo coloco ya en su sitio. Aquí tengo 15 metros dividido por 11,66 metros. Las unidades se van. Y el resultado es 1, si redondeo a las milésimas, 286. De nuevo, adimensional, es decir, sin unidades. Vale, siguiente. Seno de delta, apartado J. Seno de delta es cateto opuesto a delta, es decir, b partido por la hipotenusa, que es 19. b, que es 11,66 metros, que es el opuesto a delta, dividido por 19 metros que mide la hipotenusa. Bien, y eso nos va a salir 0,61, redondeando un 4, ¿vale? Pues después del 3 viene un 6, pues redondeo a 4. Vale. Siguiente.
coseno de gamma bueno, en el triángulo me fijo, voy a intentar a ver si puedo bajar por aquí abajo. Coseno de gamma es cateto contiguo, es decir, B, que está aquí al lado, dividido entre la hipotenusa, que es 19. B, que vale 11,66 metros, dividido por la hipotenusa, que es 19 metros. Es decir, igual que la relación que tengo arriba, igual al seno de delta, 0,614. ¿Vale? Como ya sabemos que ocurre con ángulos que suman 90 grados, que el seno de uno es igual al coseno del otro. Y por último, tangente de delta, que en este caso es cateto opuesto, es decir, el más lejano a delta es B, que vale 11,66 metros, dividido por el cateto contiguo, el más cercano a delta, que es 15. $11,66 entre 15, que es 0,777 redondeado a las milésimas. Bien.